Entonces, lo que han objetado, incluso algunos que pretenden ser biblistas, es esto, ¿no? Fíjense este pasaje. Aquí, cuando San Pablo habla de natural, en realidad se está refiriendo a una pauta cultural de su época, porque hoy nadie le va a decir a un adolescente que usa sus pelos largos, sus cabelleras, y hasta se hace un rodete, que en la cultura actual eso es antinatural, así se objeta. Debemos advertir, en primer lugar, que las orientaciones pedidas por San Pablo a la naturaleza, o sea, un cabello más corto en el hombre que en la mujer, no han de tomarse todas ellas, y cada una con el mismo vigor con que él habla de la ley natural, que hasta los paganos llevan inscritas en su corazón, como hemos visto en la cita anterior. Y añadamos que no todo lo que afirmamos provenir de la naturaleza queda igualado en el mismo grado de importancia y gravedad. Pero además, hablando en general, me pregunto, ¿no resulta claro que en las distintas culturas las mujeres han llevado el pelo mucho más largo que los hombres? Y no es natural, me pregunto, que haya más calvos entre los varones que entre las mujeres. También podemos preguntarnos, ¿no estamos entendiendo la expresión ley natural de manera absoluta, fijista y sin la dinámica propia de la condición humana? Debemos distinguir entre la condición histórica del hombre, que cambia sin cesar, y su misma naturaleza, que permanece inmutable. Cambian las modas, cambiamos los modos de vestir, de comer, etcétera. Cambian tantas cosas. O sea, la objeción, en otras palabras, debemos enfocarla de esta manera: reconocer la condición histórica de la vida del hombre no equivale a hablar de una historicidad de su naturaleza. En este caso, el hombre sería siempre resultado de su propio proyecto. La naturaleza tendría el significado que el hombre le daría en forma autónoma en cada época. De este modo también variarían siempre las normas morales, lo bueno y lo malo. Pero vemos que en el universo las leyes físicas o biológicas no son resultado de cambios históricos introducidos por el hombre. El hombre progresa en el conocimiento de esas leyes y este mayor conocimiento le sirve para perfeccionar sus recursos técnicos y así resolver diversos problemas. Este progreso técnico, no obstante, ni cambia las leyes físicas o biológicas, ni lo exime de respetar las leyes morales. El cuerpo humano está diseñado en previsión de un determinado tipo de uniones y no de otras. Tiene un sentido esponsal. Y si en una sociedad se generaliza un cambio en la conducta moral fundada en la ley natural, eso no significa que no exista una ley natural inmutable, sino que esa sociedad ha entrado en una fase de decadencia. Quiero hacer también una reflexión respecto
de este tema en la Sagrada Escritura, porque se ha objetado, pero si Jesús nunca habla de esto, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta preocupación? Entonces, viene la pregunta, ¿habla la Sagrada Escritura de la homosexualidad? En diferentes pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento se habla de los actos homosexuales como contrarios a la naturaleza y graves perversiones morales o abominaciones. Según el libro del Levítico, estas faltas eran castigadas con gran severidad. Y en Génesis 19, del 1 al 11, se relata el pecado tan grande, dice el texto, que cometen los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y que dará nombre al pecado contra la naturaleza, la sodomía. Otro tanto descubrimos en el libro de los Jueces, también capítulo 19, del 20 al 30, y en el libro de la Sabiduría, capítulo 14, del 22 al 31, el autor pinta un extenso cuadro de las consecuencias de la idolatría que lleva a excesos lamentables, entre los que menciona la inversión de sexos, capítulo 14, versículo 26. Y en el Nuevo Testamento encontramos varias alusiones explícitas en los escritos paulinos. La carta a los Romanos, capítulo 1, del 24 al 27, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, la primera carta a Timoteo, 1:10, y a estos textos algunos añaden la carta de Judas, versículo 7. Se oye decir que Génesis 19 es un texto relativo al deber de la hospitalidad, que era visto como sagrado en Oriente, y que nada tiene que ver con la condena de la homosexualidad. Esto ha sido dicho por algún teólogo por ahí, por algún biblista improvisado. Sin duda, en Oriente la hospitalidad era un valor muy alto. Pero en Génesis 19, tanto la letra del texto como los comentarios más autorizados evidencian que se condenan ambas faltas. El conocido exégeta Luis Alonso Scheckel, en la Biblia del Peregrino, comenta al respecto. Este relato presenta como pecado la perversión sexual y el delito de lesa hospitalidad. Las dos cosas, entonces. El haber maltratado a los huéspedes y el pecado aberrante. La Biblia de Jerusalén dice a propósito de Génesis 19:5, el pecado contra naturaleza que toma su nombre de este relato era abominable para los israelitas y castigado con la muerte, pero se hallaba extendido en torno a ellos, en los pueblos paganos. Querer reducir el alcance del texto solo a la falta contra la hospitalidad es no tener en cuenta que ya en Génesis 18:20, cuando aún no se menciona la falta contra los huéspedes, Dios se dispone a investigar esta seria denuncia contra los habitantes de Sodoma y Gomorra, pues se trata de un pecado gravísimo. Así literalmente dice el texto.